Sevilla en el siglo XVI es el lugar más cosmopolita de Europa. Puerto directo con el Nuevo Mundo, el oro y la diversidad cultural disfrutan de libre tránsito de cara al mar. Intramuros, sin embargo, la ciudad se consume víctima de la enfermedad, la corrupción y la ignorancia. En La Peste, un puñado de personajes intenta sobrevivir en este territorio sin ley y perdido de la mano de Dios. Entre ellos, un proscrito que solo desea pillar el primer barco que zarpe y dejar todo atrás, debe desmontar una sólida fortaleza de secretos y muerte. Bienvenidos. Esto es La Peste. Quiero proponer un brindis. Por Dios, que está en todas partes. En las calles y en las plazas. En las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades. En las joyas de las mujeres hermosas. Y en las blasfemias de los hombres. En los campanarios. En los claustros. En los sermones de los curas. Y en las oraciones de los niños. En las sentencias de los jueces. Y en el miedo. Tú decides si quieres quemarte o no. Y en las manos de los artistas. En el nacimiento y el abandono de los niños. Entre las sábanas de los moribundos. En las camas de los hospitales. Y en el patíbulo de los ajusticiados. En las súplicas de los pobres. Y en la caridad de los ricos. En el silencio de la noche. Y en el sonido de las campanas y de los órganos. ¿No tienes miedo? ¿De qué? Hombres y mujeres. Todo se hace en su nombre y por su voluntad. Nada de lo humano le es ajeno. Nada de lo divino le es extraño. Todo es Dios. El medievo se pudre en las angostas calles de Sevilla y un humanista rechazado por la sociedad trata de arrojar luz sobre una serie de asesinatos a prebostes locales. La Peste es un mosaico de historias y personajes que hoy nos van a desgranar nuestros invitados. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Alberto Rodríguez, co-creador y director de La Peste. Rafa Cobos, co-creador y guionista de La Peste. Pablo Molinero es Mateo, que es el hereje renacentista. Sí. Y Patricia López Arnaiz es Teresa, la pintora, que tiene que firmar con nombre de varón para poder ver sus obras por todo el mundo. 18 semanas de rodaje, 130 escenarios en 20 localizaciones distintas, más de 2.000 extras, más de 200 niños, con la dificultad que eso entraña, que no es poca. ¿Esto solamente podía contarse, La Peste solo podía contarse como una superproducción? ¿No se voy a hacer más pequeñito? Yo me temo que sí, yo que como vivo como tengo como dos profesiones dentro, primero siempre está el guionista. Entonces en la fase de guión, mientras Fari preparaba, estábamos escribiendo ahí con la confianza de que todo se podía hacer, todo se podía hacer, todo se podía hacer, hasta que viene el segundo profesional, que es el director, y dice, pero qué barbaridad es esta, ¿cómo vamos a poner esto en pie, ¿no? Y la única forma de hacerlo era esa. Y aún así creo que, no sé, se habla mucho del presupuesto que ha tenido. Yo creo que hemos tenido el dinero que hacía falta y que se ve en la pantalla, que se disfruta. O sea que lo que pretendíamos desde el primer momento es que fuera una recreación real o por lo menos verosímil de la Sevilla del 16. Rafa, los personajes son muy complicados, la trama, son muchos además, la trama también es muy enrevesada, pero ¿cuál es el germen de La Peste? ¿Cuál es la chispa que sirve como detonante de esta historia tan compleja y tan heterogénea en ese sentido? Bueno, la primera chispa es la ciudad, es decir, Sevilla. Somos sevillanos y creíamos que era importante hablar de lo que significó Sevilla en el siglo XVI, y no solo en el siglo XVI, sino en definitiva, como decías tú, en el comercio de Occidente con el Nuevo Mundo, ¿no? Es decir, una ciudad muy abierta, muy cosmopolita, la Nueva York del momento, y donde convivían tanto los ricos y los oropeles con la cara B, digamos, de la ciudad, que eran esos arrabales siniestros y oscuros y esas clases populares casi desarrapadas y excluidas del sostenimiento, digamos, de la ciudad, ¿no? Nosotros hablábamos muchas veces después de las sesiones en las que escribíamos, etcétera, salíamos a la calle y decíamos, ¿cómo sería esta ciudad en el siglo XVI? Y yo creo que lo más bonito ha sido eso, o sea, acercarnos sin demasiados prejuicios
a recrear esa ciudad como era, que era muy distinto de lo que nuestros prejuicios decían en un principio. Claro, lo complejo también en ese sentido era intentar ponerse en el pellejo de un tipo del siglo XVI, intentar pensar con esa moral o con esa forma de entender el mundo de un tipo de esa época, ¿no? Yo creo que esa ha sido de las cosas más difíciles. En ese sentido, en el de los personajes, la gente que vivía esa época, Mateo es un hombre que ha sido castigado por apostar por el progreso. En ese sentido, ¿tú lo ves más como un renegado o como un idealista? ¿Qué crees que pesa más en este personaje? Bueno, es alguien que no encuentra su lugar en la vida. En ninguno de estos dos que tú dices lo encuentra. Simplemente es más bien un humanista, alguien un poco adelantado a su tiempo, que le ha tocado vivir como decía Fale, en un momento también muy duro y con una moral religiosa y un poco a la defensiva, ¿no? Entonces, ideas más liberales, de mentes un poco más abiertas, estaban mal vistas, ¿no? Entonces, bueno, es alguien que no encuentra su lugar y no acaba de encontrarlo en ningún momento. En el siglo XVI la mujer es un bien patrimonial más, incluso las ricas también lo son. ¿Tú crees que Teresa, el hecho de ser creadora, le da como una parcela de seguridad o quizás es el dinero? No, o sea, la pintura, quiero decir, esta esencia de la mujer, como una esencia no, esta posición en la que se coloca la mujer de individuo de segunda, llega a todos los ámbitos y la pintura, el arte es otra de las partes. Quiero decir, entonces una mujer no tenía las cualidades, no podía ser artista, ¿no? No podían acceder a las academias, sus obras, digamos que las obras estaban, a la hora de valorar una obra se valoraba a partir del sexo del autor, ¿no? O sea, una obra vale menos si lo ha pintado una mujer. No, la pintura era, yo creo que para Teresa es su vía de escape, es donde ella se realiza y sí que puede ser su isla a nivel de personal, de que es donde ella se encuentra, ¿no? Pero bueno, lo que es a nivel ya de donde está ella colocada respecto a los demás, pues es el ser la viuda de, la mujer de, ¿no? Eso es lo que le da una identidad o un honor, una honorabilidad, ¿no? Al final no es quién es la mujer, sino en relación con los hombres dónde está, ¿no? Realmente todos los personajes están un poco atrapados por sus propias circunstancias, ¿no? No solamente ellos dos. Sí, todos en un proceso de definición, sí, prácticamente. Una identidad completamente dispersa, es decir, tanto Mateo, como decía, es un personaje que tiene el desamparo de estar dudando del momento en el que se plantea la existencia o no la existencia de ese ser magnánimo, como es Dios, y ella que no tiene una identidad clara y que tiene que firmar los cuadros con los que pretende ganarse la vida con el nombre de su padre, que es el hombre que verdaderamente imponía la marca, ¿no? La impronta de ese taller, ¿no? Y Valerio, que no deja de ser un niño de la calle que no tiene familia y... Totalmente desubicado, incluso... Claro, pero yo creo que es algo natural. Si tú quieres hablar de un personaje, sácalo de su medio para ver cómo se manifiesta y para ver cómo se desarrolla. Y en este caso, estos dos personajes como el de Valerio están fuera de su orden y fuera probablemente de su espacio natural, ¿no? La peste es un buen ejemplo de la gran apuesta de Movistar, que Movistar está haciendo por la ficción. También es la primera serie española que se ha estrenado en un festival de máxima categoría, como es el Festival de San Sebastián. Allí algunos afortunados tuvieron la oportunidad de ver 2 capítulos antes que nadie y esta fue su reacción. Me ha gustado y me he quedado con ganas de ver más, de ver los siguientes capítulos. La factura impresionante y los actores muy bien. A mí me ha gustado muchísimo. Una ambientación exquisita, es orfebrería, cómo recrea la época. Pone mucho en la situación, en la época y está muy bien estructurada. Sobre todo lo que me ha llamado la atención es pues esa Sevilla de finales del siglo XVI, todo el tema vestuario, el tema ambientación, pues ahí se ve que ha habido... Afortunadamente ha habido dinero para una producción española, para televisión. Cómo incorpora el tema de la mujer cuando las pintoras no podían firmar con su nombre. Está genial que se hagan este tipo de series aquí en España, así que muy bien, enhorabuena. Me ha encantado. Sí, la recomiendo. Bueno, a mí la verdad es que la trama me ha enganchado. Con intriga y a ver cómo sigue, nada más.
Hablemos un poco de esa trama que engancha, hablando de estos primeros personajes, los que ya que estamos reunidos todos. Mateo se ve un poco arrastrado contra su voluntad, como decíamos, es un poco en plan Corleone, él quería salir y alguien le agarra por las solapas y dice aquí te quedas, le obligan contra su voluntad a echar a volar, ¿no? Bueno, él viene a cumplir un mandato, es decir, está obligado por honor a cumplir la palabra que le dio a su mejor amigo, que no está en ese momento. Se está jugando la vida porque es proscrito también, es decir, porque tuvo que huir de Sevilla por una razón vinculada a la Inquisición y se ve atrapado, porque en definitiva cuando lo atrapan de nuevo, para salvar su vida tiene que resolver un caso que le está proponiendo la Inquisición. En este caso, el hombre que huye de la decadencia de Europa y que, aunque solamente sea, se plantea una nueva vida en el Nuevo Mundo y cortar por lo sano, sobre todo con el tema de la corrupción y de esa Europa que se descompone de alguna manera, en este caso casi literal, eso es digamos, una herramienta narrativa muy útil a la hora de plantear un personaje inteligente, ¿no? O sea, como estereotipo. También a nosotros nos llamaba mucho la atención, no sé, cuando empezamos a bucear sobre todo la documentación, lo que nos llamaba la atención es que era gente que en muchos casos se embarcaba hacia un sitio que ni siquiera sabían cuál era. Quiero decir que alguien que hoy en día hace un viaje a Marte tiene más conocimiento de los que tenían buena parte de los que se embarcaban a buscar. Luego pasaba lo que pasaba, pues que iban buscando un dorado o una ciudad de azúcar, cualquier tipo de cosa, pero no tenían ni idea de qué había allí. Y eso nos pareció una cosa maravillosa. Y para Mateo, en cierto modo, creo que era, y para casi todos los personajes, en cierto modo creo que era muy lógico un nuevo mundo en el que empezar de cero, en el que poder escribir tu biografía otra vez, partiendo de cero. Por ahí también era muy atractiva la ciudad. Pesaba más el romper con lo que había aquí que realmente lo que se fuera a encontrar, él iba más a la aventura. Claro, y volvemos a lo mismo, probablemente están buscando una nueva identidad, probablemente estén buscando un espacio que es imposible evitar donde están. Valerio porque su vida no es ni mucho menos lo que esperaba. Mateo como decimos, porque está buscando una casa que nunca llega, es decir, esa casi aventura homérica infinita que tiene, y Teresa porque en este caso no tiene una personalidad, no tiene una identidad clara. En un nuevo mundo que se descompone literalmente, a este apestado social, a Mateo, se le viene encima, como decíamos, esta gran responsabilidad. El cuerpo apenas tiene sangre. Lo desangraron. Por eso no había sangre cerca cuando lo encontraste. ¿Cómo? Lo empalaron con una estaca. Luego la levantaron y la clavaron en la tierra. ¿2 hombres? O uno, con la fuerza y la envergadura de 2. La estaca terminó saliendo por aquí. No perforó los órganos internos, solo los desplazó. Una estaca con la punta redonda. Querían que se desangrara vivo. Lentamente. Mateo tiene que componer este misterio con la misma precisión con la que componía aquella imprenta que le quitan en un momento determinado, con una precisión casi de, pues eso, de investigador profesional, ¿no? Sí, la verdad es que es alguien que su cabeza no para de dar vueltas y esto le lleva a cuestionarse muchas cosas, como hablábamos antes, a cuestionarse la parte más espiritual muchas veces o más metafísica, y también lo que le rodea, ¿no? Cuestionar cualquier cosa observable, ¿no? Por lo tanto tiene una capacidad de observación y de análisis pues un poco bastante afilada, ¿no? Y no le queda más remedio porque, claro, la Inquisición le pone en este aprieto, o la hoguera o soluciona esto. Es alguien que realmente no es un investigador profesional ni sabe cómo funciona, sino que mediante esta capacidad de análisis y por la presión de evitar la hoguera, de una manera muy intuitiva, pues va atando cabos, y también con un compañero que al principio es un poco incómodo, el Valerio, que es la promesa póstuma que le hago a mi amigo antes de morir, pero que acaba convirtiéndose en un compañero de investigación muy curioso, porque él sí que es una mente brillante. Uno más libre y el otro como más analítico. Estos dos buddies, estos compañeros, pertenecen también a una tradición de género de investigación que realmente es lo que se convierte de repente La Peste. Digamos, género vertebra de alguna manera el discurso y todo lo que se quiere contar. ¿Esto estuvo siempre, desde el principio, era un policíaco? Desde el principio sí que estuvo la idea de hacer un policíaco.
Es más, lo que ocurrió luego fue que el policíaco se fue convirtiendo en algo mucho más abierto. Porque a medida que íbamos documentándonos, por ejemplo, el médico que se ha visto, existió realmente, existió el doctor Monarde, que además fue un señor que escribió un tratado sobre todas las cosas que, sobre todo de biología, de cosas que llegaban de América, que fue un bestseller durante 100 años. O sea, no es... nos parecía muy interesante, nos parecía que encajaba perfectamente dentro de la historia que estábamos contando. Existió una pintora que no podía firmar sus cuadros y al final terminó firmándolo y siendo millonaria. Sí. Y además diciendo que ningún hombre pusiera nunca un céntimo sobre su fortuna, en su herencia. Ya que hemos llegado, lo vamos a aprovechar. Lo que nos pasó fue que fue a más el thriller. O sea, que nos dio la sensación de que era muy interesante crear una especie de fresco sobre lo que era la vida del 16 en la ciudad. Primero porque nuestros propios prejuicios hacían que tuviéramos una idea como preconcebida, que luego cuando llegamos a la documentación empezamos a encontrar un montón de cosas fascinantes. El gran misterio al final es la ciudad. Quiero decir, va a haber un montón de personajes, como decíamos antes, pero al final lo que se está desvelando es la propia corrupción y los entreverados de la ciudad, los entresijos de la ciudad, ¿no? Sí, la ciudad, como ha dicho Alberto, es uno de los protagonistas fundamentales y una de las cosas de las que habla La Peste es de la corrupción y de cómo funcionaba la Sevilla de la época y probablemente cómo funcionan muchas de las ciudades del momento, ¿no? Una ciudad que está en venta permanente, por cierto. Hay una frase en un momento determinado que dice aquí hasta morir se cuesta dinero. Si nada es gratis, el comercio es fundamental para entender cómo es la Sevilla de ese momento, ¿no? Claro, era una ciudad a la que estaba llegando un maná que le había caído un imperio, porque no hay otra forma de ver lo que suponía el descubrimiento. Pero en el fondo nada se estaba quedando ahí. O sea, quiero decir, todo era una especie de puesto de control, pero para la ciudad, ¿qué riqueza se estaba generando? Sí, era una especie de tránsito. El dinero pasaba por aquí, lo veían, es decir, lo aprovechaban los que en su mayoría eran extranjeros y punto. En esa ciudad, Teresa tiene, pero no tiene, una gestión de su propia riqueza. En ese sentido, tampoco es libre ella para poder autorizar de alguna manera el patrimonio que le pertenece por derecho, lo cual es curiosísimo. Claro, ¿no? En la época, digamos que, bueno, en este momento además que hay este desorden, este caos, ¿no? La ciudad crece muy rápido a nivel burocrático, a nivel de gestionar todos los cambios de ideologías que llegan de toda Europa, ¿no? Es un momento de caos en el que el status quo empieza a tambalearse y se empieza a hacer también un esfuerzo por parte de las instituciones por mantener ese orden, ¿no? Y eso pasa porque la mujer esté bajo autoridad masculina, ¿no? También es un momento en el que los hombres se marchan y ellas en lo práctico empiezan a tomar parte de la vida, a tomar decisiones, entonces se ponen mucho más estrictos, ¿no? Y el caso de las viudas, por ejemplo, es uno de los casos más peligrosos, digamos, para ellos, porque, bueno, pues yo qué sé, las místicas pues las van acorralando para llevarlas a los monasterios, las prostitutas las llevan de la calle a las mancebías. Por ejemplo, a las mujeres a las que se les ayudaba, ¿no? Que estuviesen en la calle, que fuesen prostitutas, se les daba una dote para que pudiesen pagarse un matrimonio, ¿no? Todo se iba acercando para estar bajo una autoridad masculina. En el caso de las viudas, pues eso, esa mujer peligrosa que de repente tiene una posesión, ¿no? En el caso de Teresa, pues tiene poder, tiene dinero y bueno, pues se van a poner todos los obstáculos posibles para que ella no pueda hacer uso de ello como quiere, ¿no? Entre todos estos personajes, uno de los protagonistas también de La Peste, Paco León, habría querido estar con nosotros hoy, pero está metido de lleno ya en su nueva serie, Arte Madrid, otra de las apuestas de Movistar para 2018. Pero sí estuvimos con él en el rodaje y nos contó qué supuso interpretar a Luis de Zúñiga. ¡Acción! La verdad que ha sido un trabajo interesantísimo. A mí ha sido un máster en mí mismo, porque he descubierto otra manera de hacer, otra cuerda, otro color, ¿sabes? Con el que nunca había trabajado y con el que me identifico más, porque creo que yo soy más parecido a Zúñiga que a Luisma, por ejemplo, en mi manera de actuar normal, ¿no? Que soy más serio, que soy más... Y no sé, la verdad es que ha sido muy guay. ¿Qué estás haciendo, Luis? ¿Cómo te has hecho rico en tan poco tiempo? Sevilla es la ciudad de las oportunidades. Solo hay que saber aprovecharlas.
yo me disfrutaba como un enano. Sobre todo también de la tranquilidad, después de haber dirigido también, de la tranquilidad de dedicarte a ser actor nada más, que te tapan con una sombrilla, te traen agua, ¿sabes? Y nada más que, ¿qué digo? ¿Dónde me pongo? Y estás allí todo el día y dices tú, ¡ah! Luis de Zúñiga es un vividor, es un nuevo rico, una persona en la que se aprecia cierto color, comparado además con otros personajes. Es casi, tiene un punto friki, su loro se llama Montaigne, que es como ponerle Messi a tu perro, no sé, es una cosa... Eso es por una anécdota. ¿Real? Sí, Montaigne decía que había tres ciudades, las tres ciudades más hermosas del mundo eran París, Venecia y Sevilla, y que probablemente Sevilla era la más bonita, pero que olía mal. Y de ahí pensamos que, bueno, ¿por qué no? Montaigne podría ser, de hecho, al comienzo él le enseñaba francés al loro, o sea, que para que veas lo excéntrico que era el personaje. Este personaje, sin duda, es un personaje que decíamos que tiene como una alegría de vivir distinta, que se aprecia del resto. Quizá es por su parte amoral, de alguna manera, en esta, digamos, opresión que puede sentir todo el mundo sobre, digamos, lo establecido, esa parte de vividor que tiene, le libera de alguna manera también de la superstición que impregna la ciudad. Yo creo que más que vividor es un desclasado con un objetivo muy claro. Sí, sí. Él tiene un punto de llegada y va a pasar por encima de lo que haga falta. Es pura ambición. Es uno de los conseguidores de la Gürtel, que es un fantástico... Desde principio a fin. Es verdad que tiene eco en ese tipo de personajes. Siempre estáis todo el rato intentando encontrar paralelismo con... el mundo no te cambia tanto. En el caso de la apuesta por Paco León, desde el principio se estableció como una, digamos, una idea audaz, porque la idea que tenemos de los papeles que él suele encarnar no son precisamente Luis de Zúñiga. ¿Cómo fue esta apuesta? Bueno, la verdad es que trabajamos desde hace ya unos cuantos años en varias películas con las mismas directoras de casting, con Eva Leira y Yolanda Serrano, y suelen tener siempre propuestas muy acertadas. En este caso, desde el principio, íbamos buscando que buena parte de los rostros no fueran conocidos, y así a través de ella aparecieron Pablo y Patricia, por ejemplo, y Sergio. Y en el caso del personaje de Zúñiga vinieron con un pen de memoria y me dijeron, hemos hecho una prueba a alguien que más bien sí que es conocido, pero como ya nos conocemos desde hace muchos años, pues venga, vamos a verla. Y era Paco, estaba estupendo en la prueba. Yo nunca he tenido prejuicios con eso, la verdad. He trabajado por ejemplo, con Javi Gutiérrez en La Isla Mínima, en un momento en el que Javi fundamentalmente hacía comedia, y con Raúl a la vez, que también hacía comedia. Pero bueno, los dos hicieron un papel dramático estupendo. Me fío mucho de las pruebas, igual que las pruebas de ellos dos me parecieron maravillosas. Presa de su condición femenina está Teresa, una artista que trata de encontrar la belleza oculta en las vivencias más miserables. ¿Son suyos? Sí, no te muevas. ¿Por qué se llama como un hombre? ¿Sabes leer? ¿Quién te enseñó? Nadie. Si fuese una mujer no podría venderlo. Nadie los compraría. Cámbiate. Hemos terminado por hoy. Teresa, decías tú que no tenías tan claro que la viudedad le diera una parcela de independencia porque al final ella seguía estando atrapada por sus propias circunstancias. ¿Saber leer, en este caso, podría ser una libertad comparada probablemente con otras mujeres de la época? Claro, desde luego. O sea,
que una persona tenga un criterio, que tenga no sé, una vivencia, una independencia que puede ser interna a nivel, quiero decir que socialmente estaba muy complicado para ellas, pero tener acceso a la cultura creo que es una puerta, por lo menos para poder ser crítico, ¿no? Y es lo que le pasa un poco a ella, ¿no? Que hasta que no se ha quedado viuda, ella ha estado en su nido de confort, siendo la esposa de, ¿no? Todo dentro de la normalidad, sin preguntas, ¿no? Cómodamente, hasta que, bueno, pues igual en la viudedad no le trae ese estatus, pero sí que le trae la experiencia de decir quién soy, qué está pasando y qué nos pasa a las mujeres, ¿no? Es un personaje, casi todos son bastante taciturnos, es gente que, claro, tampoco estaba como para muchas fiestas el tema, pero Teresa es particularmente seria, es una persona con mucha presencia de ánimo, además que está seria todo el rato. Eso supongo que requiere una gran variedad de matices interpretativos para que la cosa no quede monocorde, claro. Pues para mí ha sido una experiencia maravillosa a nivel de experimentar yo lo que es el manifestarme así. Quiero decir que al final, bueno, toda la dirección de Alberto ha ido por ahí, ¿no? Pero el trabajo interno estaba igual. Quiero decir, a mí me seguía pasando todo, o sea, yo seguía sintiendo las mismas injusticias, pero la medida, ¿no? El lugar, esa cosa de, ¿no? De estar controlada, comedida, muy directa, ¿no? Decir, ostras, me daba mucho placer. Los matices estaban porque realmente creo que el guión está súper bien escrito, el personaje es maravilloso y lo que le pasa, y entonces la vivencia interna ha sido muy, muy fácil, ¿no? La he vivido, o sea, no ha habido que hacer un trabajo ahí de búsquedas, o sea, está tan bien escrito que te pasa, entonces realmente los matices están dentro, y luego el darle esa forma me parece muy interesante a nivel como actriz, ¿no? Y como persona también, ¿no? De decir, bueno, en mi vida voy a probar qué pasa si empiezo a decir las cosas desde ahí, porque me han sentado muy bien las frases de Teresa, las hubiera repetido 8 millones de veces, no me aburría, me daban gusto. Está muy bien escrito. Yo de todas formas diría que es un personaje con muchísimo sentido del humor y con una ironía muy fina. La calidad de inteligencia también. Yo no creo que sea un personaje taciturno, es un personaje con una máscara muy pétrea, pero cargada de sorna y yo creo que seriota. De sarcasmo. ¿Sabes? Sí, sí. Hay una cosa que sí que hay que agradecer de verdad sobre todas, y es que no hayáis otorgado esa simpatía o esa bondad que se suele atribuir a las mujeres de alguna manera como alivio cómico. Yo lo veo como digamos, un añadido a esta historia, el que las mujeres manifiesten esa fortaleza, no a partir de la bondad, que normalmente no son particularmente buenos nadie, y las mujeres tampoco deben serlo, porque, como decíamos antes, el mundo no estaba para muchas fiestas. Esto supongo que es algo buscado, claro. Sí. Bueno, en realidad el mundo sí que estaba para fiestas, me refiero a que... Sevilla, al fin y al cabo. No, a que el imperio prácticamente en ese momento estaba en su punto más álgido. Estábamos pletóricos. Solo hay unos cuantos que están diciendo, espérate, esto ya no puede seguir creciendo. Lo que viene ahora seguro que es una caída. Entonces por ahí sí que estaban pletóricos. Lo que pasa es que nuestros personajes, dentro de ese mundo en el que todo funciona tan bien, a ellos no les va bien y están completamente desubicados y buscando un sitio. Y en este sentido lo que nos parecía más lógico era que el espectador terminara sintiéndolos como son, o sea, humanos, ni buenos ni malos, todos tienen sus contradicciones, tienen su parte oscura y su parte de luz. ¿Pero sentisteis esa tentación en un momento determinado de, pues eso, no, de hacer el personaje maternal, protector, etcétera? El tema de la maternidad, por ejemplo, que no aparezca la maternidad por ninguna parte es también uno de los puntos más interesantes de esta historia. Aparece que políticamente, aparece porque de modo tangencial está hablando de la maternidad cuando habla del hijo bastardo, y cuando habla de en qué posición dejaba a las mujeres cuando tenían que acoger o no acoger a hijos que no eran suyos. Eso define el rol del hombre y por otro lado define en un sentido más negativo el rol de la mujer. Pero no había la intención en ningún momento de hablar, como tú decías, de ese personaje femenino que cuida y que en definitiva supone, digamos, el remanso de paz para el guerrero, ¿no? De hecho, nos ha costado siempre mucho. Vamos, en la trayectoria de las otras cosas que hemos escrito siempre nos ha costado mucho escribir sobre esto, no sé por qué. Sí.
De hecho, yo creo que el único personaje al que se puede atribuir ese tipo de rol quizás sea Mateo, no en el afecto paternal per se, pero sí que tiene como un cierto control o quiere cuidar de alguna manera de Valeria, aunque sea contra su propia voluntad. Es decir, que esa relación entre ellos dos, si no paterno-filial, pero sí de alguna manera, aunque sea para cumplir su promesa, tiene atribuida esas, digamos, idea de cuidar de alguien que está más desvalido, aunque este niño tampoco desvalido tampoco. Sí, sí, si quieres toca un poco ese tema. Es más bien una proyección, creo, lo que siente Mateo en Valerio, ¿no? Alguien también con esa viveza mental que bueno, que quizás se ve reflejado y le mueve en un momento dado el intento de que no le pase lo mismo que a mí, ¿no? Que este sí que encuentre un lugar en el mundo. Pero es más complicado también porque, claro, de alguna manera pasamos por muchos episodios desde casi el maltrato, que como hablábamos en aquella época, pegar a un niño no suponía ninguna transgresión de nada, porque bueno, pues se siente traicionado por él, hasta luego la manera de comunicar esos conocimientos, ¿no? Que no es tampoco al uso, también es un valor cómo han escrito ellos y cómo lo han imaginado esta relación, porque no es al uso un maestro y su alumno o dos investigadores a la par, ¿no? Hay algo ahí mucho más intrincado que el propio chico que viene de la calle, que es un observador, se va poniendo a rueda, ¿no? Y cómo de alguna manera se va ganando sin querer internamente el afecto y es el que a mí me reengancha con la vida, ¿no? Más que ningún amor por nada ni ninguna ansia de riqueza, ¿no? Sino un chaval que es un diamante en bruto, ¿no? Y que de momento el pulirlo y el ayudarle me vuelve a enganchar a la vida. En el camino hacia la luz y en ese juego de luces y sombras que es La Peste, los contrastes se vuelven más saturados, si cabe, con la presencia de la Santa Inquisición. ¿Tiene algo que decir? ¿Alguna objeción, digo? Sé que conoce bien a Puleyo. Lo estoy traduciendo. Celso de Guevara, veo que ha ascendido. En 5 años pasan muchas cosas. Uno a uno todos los hombres somos mortales. Juntos somos eternos. Yo no diría eternos, sino perpetuos. Se refiere al conjunto de la especie. El hombre es mortal, la especie humana eterna. Pero no en un sentido religioso, sino biológico. Ya. Aristóteles. Este es su San Benito. Mandé que me lo trajeran cuando me dijeron que había vuelto. Supongo que sabrá que se quemó públicamente un busto con su imagen. Y que desde entonces se dice que es usted un hombre sin alma. La presentación de Celso de Guevara es tremendamente simbólica. Esa, digamos, paseo por las mazmorras y la salida a la luz. Está iluminado, lo primero que vemos es un punto de luz que nos ciega y aparece la idea del conocimiento como rescate de alguna manera de todo esto. ¿Cómo buscaste ese tratamiento de la luz y ese contraste tan saturado? Bueno, la salida de las mazmorras siempre fue así, porque el propio castillo de San Jorge, que era donde estaba la Inquisición, tenía las mazmorras en su sótano. De hecho, cuando el río crecía, terminaba aniquilando a todos los presos que estaban en la parte de abajo ahogados. Como los de tercera clase en los barcos. Sí, igual. Y no fue tanto buscado, no sé, fue de los decorados que apareció al final la torre de Don Fadrique, este sitio al que llegamos. Lo que sí nos llamaba mucho la atención era esa cruz verde. Yo creo que lo que por lo menos mis prejuicios me hacían cuando pensaba en la Inquisición
las que te hacen ver directamente las torturas, por ejemplo, las torturas como algo horrible, que lo es, pero que en ese momento determinado era una prueba más en un juicio. El tormento no era más que una herramienta para llegar a la verdad en la época. Este tipo de cosas a mí me descolocaban mucho. Yo creo que el gran esfuerzo de la serie, lo más bonito, bajo mi punto de vista, es que es una serie en la que nosotros hemos intentado no pensar, que los personajes no piensen como ciudadanos del siglo XXI, sino como coetáneos a la historia que estamos contando. Entonces, muchas veces hay secuencias muy contradictorias en las que, por ejemplo, ellos dos tienen debates sobre cuestiones en las que un héroe debería ponerse de parte de ella, pero es todo lo contrario. Es que aquí en realidad la confrontación es entre ignorancia y conocimiento más que la religión. Es decir, lo que oprime a la gente realmente es la superstición más que la religión en el día a día, ¿no? Por lo menos en La Peste. Bueno, era un momento en el que la Iglesia y el poder era el poder establecido, evidentemente, pero me refiero que no están temiendo, no son temerosos de Dios, son temerosos del diablo que les persigue, no de esa religión establecida, pues no tienen tampoco un trato tan Claro, lo que pasa es inmediato. que en ese momento todo eso es verdad. Todas estas cosas que luego han quitado, tipo el purgatorio y ese tipo de cosas, pues sí. Estaban vigentes, existían. Entonces existían. En ese sentido, a la Inquisición se le tenía miedo porque la Inquisición era la policía. Es la policía. Por supuesto. El aparato que tiene el Estado para oprimir y para perseguir. O sea, que imagínate, y por otra parte, como decía Alberto, solo existían dos formas de llegar a la verdad. Una era por confesión, por el tormento. Imagínate, el tormento lo aplicaba la Inquisición, de modo que ese terror formaba parte de la sociedad del momento. La crueldad también se representa en La Peste a menudo con el tema de los niños como esa especie como de vampiros y zombies sin ningún tipo de código moral y con muchísima hambre. ¿Buscabais esa imagen digamos, de seres casi sin escrúpulos que solamente se les lanza y solo tienen instinto de supervivencia? Bueno, recuerdo que no me acuerdo para qué película, que los dos leímos Rinconete y Cortadillo. Y ahí está todo, aproximadamente. Claro, yo no diría que no tienen escrúpulos, ¿no? Yo diría que son seres buscándose la vida y muy por debajo de la cadena, digamos, trófica. O sea, que imagínate qué van a hacer por comer. Es decir, ellos también movían muchas cosas, eran muy importantes para la economía de la ciudad, hacían muchísimos trabajos. Fundamentales. Es que somos de un país del primer mundo y tenemos una idea de la infancia distorsionada. Vamos, distorsionada. A mí me parece estupenda, pero que se corresponde a nuestro tiempo y a este momento. Pero si estamos hablando del momento concreto en el que se desarrolla La Peste, desde luego la vida de un niño valía bien poco. La enfermedad es la gran metáfora de toda la historia y también es, digamos, lo que representa esa situación en la que todo está podrido y todo se descompone y hay que empezar a tirar muros para que la ciudad se airee. En el trabajo de documentación, el tener que estar ajustándose a todo lo que sucedía en ese momento, ¿eso te hace estar constreñido todo el rato o te ayuda a la narración, a contar la historia? Bueno, yo creo que la documentación siempre ayuda. Es decir, en cualquier caso, nosotros decidimos falsear la peor de las epidemias de peste que ocurre en el 49 y colocarla en el momento de máximo esplendor del Imperio Español, como decía Alberto, que es a finales del 16. Ahí falseamos y de hecho, yo creo que fue un falseo más que oportuno, ¿no? Por otra parte, es verdad que la peste es una metáfora, pero no solo es una metáfora de la corrupción. Creo que es más polisémico el término porque habla de lo distinto, de la persecución de lo distinto y, en definitiva, porque está hablando de la condición humana y de su tendencia natural a enturbiar las cosas, ¿no? Y hubo muchas oleadas, en realidad. O sea, no la gran peste desde 1649, pero cíclicamente se producía una epidemia que, claro, una ciudad en una condición higiénica pésima se convertía en peste. Y siempre se decía que era peste, es decir, el sarampión era peste, las fiebres de San Antonio eran peste, los primeros pequeños brotes de sífilis eran peste, es decir, la peste era el cajón de desastre que significaba epidemia de algo, básicamente. La composición de la ciudad como, digamos, escenario y como personaje configura de alguna manera también cómo se componen cada uno de los personajes. En ese sentido, los ropajes, las maneras, tú sales descalzo en un momento determinado, caminando por el barro, y el tener que meterte por según qué escenarios, supongo que también condiciona la manera de interpretar. Sí, bueno, totalmente. El vestuario, que fue maravilloso, todo hecho a medida, unos tejidos maravillosos, fue una de las cosas más difíciles, yo creo. Porque estaba tan sumamente logrado que realmente conseguían tenerme, o sea, físicamente yo estaba muy contenida. O sea, hay mucho de vestuario que no se ve.
que va todo dentro, ¿no? Y, o sea, en el fondo estás totalmente impedida. Alguien me dijo que el gesto este de cuando se te cae el pañuelo, la caballerosidad de dártelo, tenía que ver con este momento, porque realmente no podías, o sea, eras un maniquí. Claro, te vas de bruces al Barrizal. Y luego, bueno, esta cosa de cuando salían a la calle los chapines, yo creo que les tendrían que ayudar a andar. O sea, eras un florero totalmente imposibilitado. Cuéntanos la verdad, Pablo, porque se ve mucha suciedad. ¿Cuánto era de suciedad, cuánto era falseado? Y si en algún momento os planteasteis vacunaros contra todo, por si acaso. A ver, había más suciedad de la que se ve, ¿eh? Se ve mucha, se ve muchísima. Pero es algo que ayudaba, que ayuda a viajar a ese mundo. El trabajo de arte de Pepe Domínguez es brutal. Las tabernas, aquellas tabernas o los mercados, bueno, cuando pasábamos y dejábamos rastro de cebolla y de fruta podrida, pero era algo que realmente te ayuda a entrar en la época, y también yo creo que es parte de la propuesta. Quiero decir que me parece que es un viaje a la intrahistoria, que es a una historia más cotidiana, más anecdótica. No es la historia vista por los reyes o por los condes del momento, cómo vivieron aquel momento, sino, bueno, somos gente de la calle, ¿no? Y entonces, en la calle en aquel momento había aquella sociedad. Si aparece la peste es por algo, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, que me toca ir a visitar algún palacete o luego entrar por extramuros, por todas las chabolas, bueno, vas viendo cuán diferente, cuánto contraste había en aquel momento, ¿no? O sea que nada que no cure un sobrecito de Tanangel. Había también un peligro con lo del vestuario, pues yo recuerdo desde el primer ensayo que Paco León lo decía. Me decía, es que me pongo el vestuario y empieza el siglo a declamar como si fuera una obra de teatro del siglo de oro. Claro, es imposible. Me inspira, esto me inspira de alguna manera. ¿O te acuerdas en las pruebas de vestuario que tú decías, todos ponéis el piececito delante cuando se hacen la foto con el vestuario? ¿Por qué ponéis? Sí, yo quiero decir que esta vez ha sido la vez que más consciente he sido de cómo el personaje se crea en conjunto. Más consciente de ir viendo también, pues porque hubo mucha preparación de vestuario, pelo, maquillaje, los ensayos, ¿no? Y ir viendo cómo cada uno, partiendo del guión, cada uno había tenido su manera de ver al personaje, cómo esas maneras no es que se sumen, sino que se empiezan a contagiar, y vas viendo cómo se va construyendo, ¿no? Hasta el momento en el que llegas al set y si se ve así, o sea, es que en directo, o sea, estando allí era igual, o sea, realmente te sentías que estabas allí, era tan real, olía y todo, entonces, o sea, es como en conjunto, ¿no? Vamos a trasladarnos a esos sets, porque los escenarios retratan con gran elocuencia el mundo en el que se vive: cocer la ropa, secar el pescado, cazar ratas. Viendo La peste, uno tiene la sensación a veces de estar viviendo más que viendo la serie, viviendo una experiencia de realidad virtual. Ha sido un bonito circo porque realmente han sido campamentos e intervenciones muy complejas, muy grandes, en sitios muy delicados y siempre con un nivel de exigencia muy alto, ¿no? ¡Y acción! Cuando pienso en movimientos que hemos hecho, transformaciones que hemos hecho de calles de un día para otro, y lo veía funcionar, decía, wow, no es contar la época con piezas concretas, ¿no? Sino con sensaciones, ¿no? Y yo creo que eso, la mezcla del vestuario, el maquillaje, con la luz y el arte, pues lo que hacen que le demos el apoyo a la historia, ¿no? que estamos contando. Nosotros aquí hemos intentado contar también un poco que era Sevilla, siglo XVI, agosto en Sevilla. Entonces, ¿cómo contar eso? Pues entonces la propuesta era desmontarlos con, pues, que no fueran herméticos, que las camisas estuvieran sudadas, ambientadas. Te metes en internet y buscas La peste y te salen como enfermedades relacionadas
y parecidas a la peste, o sea, ya parecidas incluso en el aspecto físico, ¿no? En lo que se ve. Entre eso y lo que hay escrito es lo que nosotros nos hemos centrado un poco. Los famosos bubones, los bubones negros, que era putrefacción, o sea, era eso. Hemos visitado muchos museos, galerías, fundaciones, hemos visto muchísimos grabados, hemos leído muchos libros, hemos hablado con profesores, con arquitectos, arqueólogos. Es muy bonito crear y participar de esto, es muy bonito. Nunca habíamos hecho algo así, o sea, hemos creado un monstruo, como hemos dicho muchas veces nosotros, porque la verdad es que desde los ceros hasta ahora es brutal lo que hemos hecho. Que hemos llegado a cosas que nos emocionan, ¿no? y lo hemos disfrutado. Corta. Esta Sevilla, decíamos, está compuesta a partir de retazo de muchas localizaciones. De vez en cuando sí que vemos símbolos de la ciudad. Creo que en algún momento aparecerá la Torre del Oro. Y alguna de las torres de la muralla de la época. ¿Cómo es componer este puzzle a partir de todas esas localizaciones dispersas? Fue complicadísimo, la verdad, porque, claro, el gran reto era, bueno, y ahora estos guiones que están tan bien, que tenemos escritos, ¿dónde los rodamos? Porque realmente... Ni la propia catedral, cuando fuimos a localizarla, teníamos un ángulo desde el que poder rodarla. De hecho, hubo que generarla digitalmente porque no había un sitio donde colocarse. Era todo muy complicado. Aparte, creo que una complicación que también... O sea, una cosa que hacía que todo fuera más complicado es que lo que pretendíamos era estar siempre con los personajes y podernos mover libremente por el espacio con ellos. Entonces, casi todo ha sido... bueno, pues un trabajo combinado del Departamento de Arte, que era un auténtico ejército, y de digitales, de efectos digitales. Creo que lo bueno es que no sabes a veces dónde acaba uno y empieza el otro. Esos trajes tipo Amadeus, con el pico hacia abajo, que son como... que son los que llevaban realmente los médicos, o sea, es un hecho real para no contagiarse, ¿no? O sea, supongo que los de la época también contribuía a esa idea de que viene el diablo a darte, a buscarte. Bueno, yo médicamente no sé exactamente por qué tenía esa fisonomía la máscara. Creo que ponían una serie de hierbas que pensaban que eran... de alguna forma repelía la enfermedad, y creo que tenían cristales también, o sea que era como una mascarilla básicamente, con ese aspecto tan siniestro y tan... Iban completamente embozados y luego llevaban un abrigo guantes, de cuero, por supuesto, ¿no? un abrigo largo negro, y luego al enfermo solo lo tocaban con un palo. Sí, estaban obligados a llevar una varilla que eran con la que directamente... Básicamente un médico de la peste no hacía nada. No hacía nada, por eso que era el diablo realmente que venía a decirle, vente conmigo que esto se acabó. Sobrevivir, básicamente, o sea que imagínate que... Sí, que no había, tocar mucho por si acaso. Hubo un tiempo en el que no había personal para atender a los enfermos, es decir, sacaban a la gente de la cárcel, redimían pena, y aquello era, pues imagínate, no se podía entrar en los hospitales. Interpretando a todos esos personajes en esta cantidad de figuración de la que hablábamos antes, sorprende la precisión, por lo menos, de la idea que tenemos de lo que sería alguien de la época, de cómo se produjo todo este proceso de selección, porque claro, tienes que encontrar gente que no parezca alguien que sale de un polígono ahora mismo en una ciudad periférica, sino alguien que lo asocies a ese momento. Se hizo un casting muy largo de figuración también, y había una serie de requisitos. Creo que además, luego mucha gente me la ha comentado, una de las preguntas era, ¿te desnudarías? O te tienes que desnudar, tal, para... Y, en fin, se trabajó mucho, se vieron fotos y fotos y fotos. No me tocó a mí directamente este trabajo, pero teníamos un equipo muy grande de dirección que iba limitando la cosa. ¿Buscabais inspiración en pinturas, digamos, en imágenes de la época? Sí, hablábamos mucho de Caravaggio, claro, y de los personajes de Caravaggio que... Vamos, yo recuerdo también que cuando este proyecto se inició, yo hablaba mucho de Pasolini, porque tenía la sensación de que íbamos buscando como la frescura esa que tienen las películas, sobre todo de la trilogía de la vida. Y esos personajes no dejan de ser los personajes que introduce Pasolini en sus películas. A mí me recuerdan mucho a los de Caravaggio, con lo cual al final íbamos buscando casi el mismo tipo de personaje en una cosa y en la otra. Y sí, Pepe y todo el departamento de arte, peluquería, etcétera, tenían aquello empapelado de reproducciones de cuadros de toda la oficina.
de Caravaggio. Frescura también en la interpretación, como decía antes Alberto, buscaron rostros que no fueran demasiado conocidos, lo serán a partir de ahora, sin duda. ¿Cuál fue vuestro proceso de casting? ¿Cómo os presentaron a vosotros a los personajes? ¿Qué os dieron para trabajar? Pues yo creo que fui con 3 escenas, me dieron 3 escenas sin saber mucho más del personaje, no. Y sí que me pasó una cosa muy particular en este momento, que es que cuando voy a hacer pruebas siempre hay como una fase de soltar, ¿no? De que sales y me han dado estas pautas, las he integrado, ojo, tenía que haber hecho esto, ¿no? Y estás ahí con el raca-raca y, bueno, pues hay un ejercicio ahí de soltar eso y olvidarte y ya está, ¿no? Muchas veces igual ni te llaman para decirte que no, yo qué sé, sin más, soltar. Y yo esta prueba la hice en junio y cuando salí de allí me costó muchísimo soltar. De hecho, no lo solté y de hecho me pasó, que es la única vez que lo he hecho en mi vida, llamé a mi repre, a la de 2 semanas, y le dije, a ver, yo sé que esto no se estila, pero no sería posible, digo, es que me dieron unas pautas que en el momento no sé si las integré bien, pero yo ahora sé que sí, ahora las tengo, no podría ser que... Y fue como, bueno, tranquilízate, Patricia, vete a tomar algo por ahí, airéate y ya está. Y la cosa fue que yo lo había hecho en junio y fue en octubre, yo ya, ahí sí que había soltado, ya el tiempo había hecho lo suyo, y me llamaron y me dijeron que sí, que era Teresa y... Tu instinto era el adecuado. Sí, había algo así entre Teresa y yo ahí que nos debíamos. ¿Y la tuya? Pues yo también hice pruebas con Eva y Yolanda, que también son un encanto y es fácil también hacer con ellas porque te ayudan en la preparación. Y yo recuerdo que me cautivó el personaje. Decía, joder, es que es muy guapo. Un tío que es ateo, que es como un cóctel molotov de contradicciones y era tan atípico que yo me sentí como diciendo, bueno, este personaje es la bomba, ¿no? Pero hice varias pruebas con varias tomas, fue un proceso, no sé cuánto duró, un par de meses o así, pero me acuerdo también el texto de Dios está en todas partes, ¿no? Que es lo que hablábamos de la Inquisición, ¿no? Que era precioso ese texto, y yo decía, no sé, esto es muy guapo, yo no sé quién lo haga, qué afortunado. Era una decisión importante, de hecho tardamos mucho en... Quiero decir que era porque realmente hemos tenido la suerte de encontrar a Pablo y a Patricia, pero yo recuerdo que había noches que me iba a la cama y decía, como sea un paquete el actor que escojamos, que hago yo 4 meses rodando con un paquete, ¿sabes? Y el primer día, en los vídeos era estupendo, pero el primer día apareció con unas gafas así y una camisa hawaiana, entró allí y yo dije, es que nos hemos equivocado. Afortunadamente la apuesta vuestra también fue la adecuada. Todos nos reunimos en este gran misterio que va a ser La Peste, que tenemos que desvelar y asumimos que se desvelará en el momento en el que empiecen a caer todos estos muros y sean capaces todos los personajes de eso tan andaluz, por otra parte, que es ventilar, ¿no? Al final el misterio se desvelará. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias Pablo, gracias Patricia, gracias Alberto, gracias Rafa. Y pues La Peste bucea en la degradación total y promete una historia apasionante. No se la pierdan.